Gracias por escuchar un devocional de Enseñando con Gracia, escrito y leído por Giselle Sofía Vidal de Ferran. Génesis capítulos 4 al 7. Capítulo 4. Los seres humanos que Dios había creado ahora ya nos los presentan teniendo vidas cotidianas normales, en familias, laborando y compartiendo espacios, y como ya el pecado está presente, no se podía quedar una muestra de ello. Aquí se nos presentan a varios personajes, pero resaltamos a Caín y Abel. Caín, agricultor, y Abel, pastor de ovejas. Ambos deciden presentar ofrendas a Dios, pero la ofrenda de Abel fue mirada con agrado de parte de Dios, mas la de Caín no. Versículos 4 al 7. Mientras el tiempo pasaba, entendemos que Adán y Eva enseñaban a sus hijos sobre Dios y por tanto le enseñaron qué ofrendas llevar ante Dios, seleccionando a Abel una ofrenda con sangre, pero Caín quizás no pensó mucho en esto. Asimismo, entiendo que nuestro Señor, como Dios, sabía lo que había en el corazón de ambos, y lo que había en el corazón de Caín no era bueno. Entonces, al ver la aceptación de la ofrenda de Abel, Caín se enoja y siente envidia contra su hermano, y vemos cómo estos sentimientos lo llevan a tomar decisiones con terribles consecuencias, representación de lo que es capaz el ser humano al ver que otros tienen oportunidades y buenos logros y de lo que hay en el corazón humano sin Cristo. En el verso 7, Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y, si es posible, de presentar otra ofrenda divinamente aceptable. Pero él deja ver su actitud arrogante y de celos y entonces deja que el pecado lo domine. Versículo 8. Caín toma la vida de su hermano y vemos cómo se atreve ante Dios a hacer el intento de escapar de sus actos y no ve la oportunidad que Dios le estaba dando de arrepentirse. Todo lo contrario, responde a Dios con dureza. Versículo 9. Así nosotros creemos que podemos tomar decisiones a la ligera y no sufrir las consecuencias y después nos atrevemos a culpar a Dios. Caín recibe su castigo, pero aún en este castigo vemos la gracia de Dios. Esta era una señal protectora para Caín y de maldición para aquel que se atreviera a ponerle la mano, ya que su castigo sería 7 veces peor. Caín andaría errante y extranjero, vagabundo y sin lugar donde vivir. Versículo 14. Y lo más triste, lejos de Dios. Después de esto, Caín forma una familia, y vemos lo que sería la primera ciudad edificada, el primer caso de poligamia, el comienzo de la crianza o a domesticar animales, el comienzo del arte de la música y arte en metales. Versículos 16 al 22. En el versículo 25, Dios le da otro hijo a Eva, el sustituto de Abel, Set, de quien vendría el Mesías esperado y Salvador de nuestras almas. Set tiene un hijo, le llama Enos, y aquí comienzan los seres humanos a invocar a Dios como Jehová. Capítulo 5. ¡Wow! Cuando leo todos esos años que vivieron estos hombres, solo pienso se portaron muy bien. No, es broma, pero en verdad que sorprende ver esas vidas tan largas. Pero así fue. El hombre más longevo, Matusalén, con 969 años, versículo 27. En el versículo 18 encontramos a Enoc, el hombre que caminó con Dios por fe y dio testimonio de esto. Agradó al Señor con su vivir y tenía una relación con Dios. Hebreos 11:5. Descanso o consuelo, eso significa el nombre de Noé, representación de Cristo para nosotros. Capítulo 6. Después de que el ser humano comenzó a multiplicarse, entonces los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Muchos dicen que esto puede referirse a ángeles y otros a los hijos piadosos de Set, ya que muchas veces a nosotros se nos llama hijos de Dios por medio de Cristo. Pero al ver Dios que según crecían sus pensamientos y obras solo eran de continual mal, determinó destruirlos. Versículo 6. No es que Dios cambiara de mentalidad, sino una diferencia de actitud, ya que nuestro Dios es santo y siempre responderá ante el pecado. Ahora vemos el arca y a Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Versículo 9. El segundo hombre que menciona la Escritura que caminó con Dios. ¡Qué privilegio! Este hombre halló gracia ante los ojos de Dios y por gracia fue salvo. Es seleccionado por Dios para hacerlo parte de su plan
Y le da Dios a Noé todos estos detalles que leemos desde el versículo 14 al 16. Y Noé así lo hizo. Actuó de manera responsable. Versículo 22. Dios establece pacto con Noé y le indica ahora quiénes entrarán al arca. Las especies vivientes, 2 de cada una, macho y hembra, para que tengan vida. Versículos 19 y 20. ¿Notaste eso? Sí, lo sé, para que tengan vida. Y también debía tomar las porciones necesarias para alimentarse. A nuestro Señor no se le escapa nada. Capítulo 7. Ya el arca está lista. Ahora Dios da la orden a Noé de que entre al arca. Representación de Cristo y su Evangelio. El arca hoy está disponible. Es Cristo, ofreciendo salvación a todo aquel que cree. Vemos la palabra de Dios cumplida. Comienzan las lluvias, 40 días. Versículo 17. El 40, conocido como el número de prueba. Y murió así toda carne. Versículo 21. Así como esta palabra fue cumplida, así continúa cumpliéndose cada palabra dicha por nuestro Dios. Y una de ellas es que Cristo vuelve. Aún estás a tiempo. Ven al arca de seguridad que es Cristo, para meditar y pensar. ¿Qué actitudes de Caín has tenido? ¿Cómo te sientes cuando un hermano, amigo o conocido es prosperado? ¿Pueden decir los que te rodean que caminas con Dios? ¿Qué testimonio estás dando al que te rodea? Publicas la obra de redención que